Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Es un gusto estar con ustedes. Me acompaña hoy Carmen Ortiz en sustitución de Gustavo Berganza. Buenas noches, doña Carmen. Bienvenida a las 8:45 en este día poco habitual. Poco ¿verdad? habitual, así es, y empezando con una muy lamentable noticia, ¿verdad? Vamos a tratar un tema que supone una auténtica tragedia, recurrente, sí, en el municipio de Guatemala. Hoy nos acompañan para hablar sobre ese derrumbe que ha ocurrido en el vertedero de basura de la zona 3. Manuel Campos, quien es consultor ambiental y experto en manejo de desechos sólidos, es docente de la Universidad Rural de Guatemala. Luis Felipe Linares, quien es exdirector de Servicios Públicos de la Municipalidad de la capital de Guatemala. Y Carlos Sandoval, quien es vocero de la alcaldía de la municipalidad. Gracias a los tres por acompañarnos. Bienvenidos a los 8:45. Carmen, yo creo que lo apropiado es pedirle a Carlos primero que nos informe qué ocurrió. Así es. ¿Cuál es el saldo de esos trágicos acontecimientos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es lamentable la situación que ocurre en el vertedero de la zona 3. Precisamente a la 1:45 se genera un movimiento en el área, se genera pues prácticamente un movimiento de tierra en el sector que genera una alerta en los empleados de la Municipalidad de Guatemala que empiezan a evacuar el área. Hay un protocolo de emergencia. Hay un protocolo de emergencia que se activa en los 8 patios del vertedero de la zona 3 y esto implica evacuar inmediatamente, no importando el patio en el que se genere la problemática, sino se evacúa todo el personal, a todas las personas que se encuentren en el área, se logra evacuar a más de 1.100 personas que son guajeros recicladores que se encuentran en el sector. En el área hay 1.200 recicladores autorizados por la Municipalidad de Guatemala que reciben capacitación por la Universidad de San Carlos y que definitivamente saben el riesgo de trabajar. 1.200 recicladores. También se tiene en el área alrededor de unos 50 colaboradores de la Municipalidad de Guatemala que reciben capacitación y algunos de ellos son bomberos municipales que prestan la ayuda en cualquier tipo de situación. Como también se tiene a la Policía Municipal que también brinda cierto apoyo en el área. A la 1:50 se produjo el segundo desprendimiento. Y este desprendimiento pues ya alertó a la mayoría que algunos no hicieron caso al momento de generar la primera llamada de evacuación y se permanecieron en el área. Tenemos en el sector ya, y quiero agradecer a través de este medio a los cuerpos de socorro, a los bomberos voluntarios, quiero agradecer a la Cruz Roja, a la Policía Nacional Civil y por supuesto a nuestros compañeros de la municipalidad, los bomberos municipales, porque han brindado un apoyo impresionante en el tema de rescate, muchos arriesgando hasta su vida por llegar al lugar, por estar en ese punto tratando de apoyar. Se tienen 12 personas trasladadas hacia los centros de emergencia que tenían lesiones y golpes leves, algunos crisis nerviosa por lo sucedido. Lamentable, 4 fallecidos en el sector que se fueron cuantificando en el momento que se inició con los cuerpos de socorro y 2 personas que en este momento están desaparecidas. Uno de ellos, un compañero de la municipalidad, un policía municipal que se encontraba en ese momento en labores dentro del vertedero de la ciudad y también formó parte de esta evacuación inmediata que tenía que realizar, pues él dentro de uno de los camiones que se dirige desde Senma hacia el vertedero se encontraba. Y al final el camión fue el que se fue en esta área, en este movimiento de tierra que se generó en el sector. Y se lo llevó con él. Se lo llevó. Es lamentable la situación, hay más de 250 elementos de la municipalidad en este momento dentro del vertedero que todavía continúan la búsqueda. Se hizo y se activó por parte de la municipalidad el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, que es el COEM, que activa a la Policía Municipal, que activa a la Policía Municipal de Tránsito, a bomberos municipales, a la Dirección de Obras con maquinaria limpia y verde, con el recurso, a todo lo necesario para que podamos acudir al área y poder activar. Carlos. El diario El País mencionaba ya este día que había alrededor de 20 a 24 desaparecidos. Ustedes están mencionando únicamente a 2. Ese número podría incrementarse porque así como hay personas que reclaman a sus familiares, sabemos que por ser personas que viven en mucha pobreza hay mucho indigente que posiblemente no sea buscado por nadie. ¿Han estimado cuántas personas podrían estar? Al principio se hablaba de 18 personas
y ese es el número que ha ido variando, pero recordemos que hay 12 personas que fueron trasladadas a los centros hospitalarios. Muchos de ellos no tuvieron comunicación en el instante con sus familiares y fue la preocupación de pensar que estaban dentro del área, pero de esas 12 personas o de las 18 que pudiéramos mencionar, hay 12 personas trasladadas, 2 desaparecidos y 4 personas lamentablemente fallecidas. Entonces sí se modifican los números, pero sí al final de cuentas estamos hablando de la misma cantidad de personas que se encontraban en el área que fueron trasladadas a los centros hospitalarios. Déjame preguntarle, Carlos, a Luis Linares, ¿por qué son recurrentes este tipo de crisis en el vertedero de la zona 3? ¿Cuáles son las condiciones de ese sitio? Por las condiciones topográficas, podríamos decir, del vertedero, que no ha funcionado nunca como un relleno sanitario, donde se van colocando capas sucesivas de tierra, basura, hasta llegar al final, sino que ha sido simplemente un despeñadero de basura, en donde además se da, por la pobreza en que viven muchas familias, se da la actuación de los guajeros, que prácticamente están a pie de camión tratando de rescatar lo que sea posible de la basura que descargan las unidades. Lamentablemente, ya desde el año 85, recuerdo yo que después de que en los años 70 se había hecho un estudio que sí era posible, por parte de una empresa de Estados Unidos, estadounidense, que sí era posible rescatar el relleno y convertirlo en un verdadero relleno, en los años 80 se llegó a la conclusión que ya no era posible por la cantidad de basura y por las condiciones del barranco. De manera que estas tragedias se dan derivadas de una tragedia que existe, y es que no hay posibilidades para el municipio de Guatemala, y creo que también para los municipios del área metropolitana, los municipios conurbados, de contar con un sitio adecuado para la disposición de basura, porque nadie quiere tenerlo. En los años 80 la agencia japonesa hizo un estudio para habilitar un relleno que descongestionaría en el barranco de las Guacamayas. Inmediatamente se opusieron las colonias vecinas, porque todo el mundo quiere salir de la basura, pero nadie quiere tener la planta de tratamiento al lado, o el bota del relleno, o cualquier tipo de instalación en las cercanías de su vivienda. Los vecinos de las Guacamayas se opusieron, y la agencia japonesa pues desistió del proyecto. Y el área urbanizada del municipio de Guatemala prácticamente ocupa todo el espacio geográfico del municipio. Ya no hay un área que pueda estar a 5 o 10 kilómetros de la última zona construida. Fuera del municipio. Tendría que construirse fuera del municipio, pero nadie lo quiere tener. En los años 80, también en 90, se hizo un proyecto para instalarlo en la zona de San Antonio de la Paz, en el Progreso, pero también tenía grandes problemas en materia logística. Imagínense ahora con el problema que hay del tránsito en la ciudad. Y porque este relleno sanitario no es solo del municipio de Guatemala, sino que llega basura de Misco, claro, de todo el área metropolitana. De todo el área metropolitana. Los municipios conurbados tampoco tienen áreas adecuadas para botar. Entonces la solución viene por el lado de otro tipo de forma de disposición final de los desechos sólidos. Sobre todo porque hemos visto cómo esta área parece estarse deteriorando cada vez más. Tenemos un río de aguas negras que ustedes bien saben que ha llevado también parte de esa erosión a afectar el cementerio, a llevarse el cementerio general. Estamos hablando de que solamente hemos recibido, creo que 2 lluvias más o menos considerables en esta ocasión, y ya tenemos esta tragedia. Ingeniero, en realidad el crecimiento urbano de nuestro municipio es exponencial. El relleno de la zona 3, a decir por esos indicadores, además de los malos olores que ya no solamente afectan a los vecinos que están cercanos a ese lugar, sino que a veces se deja sentir hasta la zona 9, zona 14, zona 13. Pareciera que ya son llamadas de atención serias para que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué opina? No, sin duda, la verdad es que el basural de la zona 3 tiene una cantidad de efectos nocivos al ambiente, y entre ellos el principal es el efecto hacia el aire, la contaminación del aire en Guatemala. Obviamente, cuando se han hecho estudios por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia dentro de la zona 3, es uno de los que también mayores índices tiene de contaminación en ese sector.
y muchos estudios relacionados respecto tanto a la contaminación hídrica como la contaminación de los suelos en ese sector están, digamos, siendo día con día, digamos, elevando los niveles de vulnerabilidad en ese sector de la zona 3. Sobre todo porque no tenemos una clasificación de desechos sólidos, al parecer, en el país. Y a ese vertedero estarían llegando inclusive productos químicos, productos radiactivos, hospitalarios, con lo cual es sumamente grave. Sobre este tema, ¿considera usted, o de acuerdo a sus investigaciones, se ha avanzado o no hemos avanzado absolutamente nada? Porque aquí también hay una corresponsabilidad de las empresas que tienen que manejar este tipo de productos, de manera que no todo llegue ahí, ni a ser responsabilidad absoluta de la municipalidad en este caso, sino cada quien asumiendo su propia responsabilidad. Hay un 40% de, digamos, de los desechos que se vierten en el basurero de la zona 3 que son de procedencia de papel, botellas y de otro tipo de productos. El otro porcentaje lo constituye materia orgánica que proviene de los domicilios de la región metropolitana. Pero sí, yo creo que se continúan realizando, de hecho, en los actuales momentos, muchos temas de investigación comparados, pero la mitad de sus investigaciones están orientados al efecto socioeconómico que da el cinturón de la miseria en todo ese sector de la zona 3. Carlos, ¿por qué la Municipalidad de Guatemala no ha emprendido un esfuerzo por construir un auténtico relleno y sustituir este vertedero prácticamente en el centro de la ciudad? Bueno, solo quería aclarar ciertos temas dentro de lo que se ha mencionado. Pues como ya lo mencionaron ustedes, pues el caballero que está aquí a mi lado fue director de servicios públicos en la Municipalidad de Guatemala, y esa dirección precisamente estaba a cargo el vertedero de la zona 3, y él se ha dado cuenta del esfuerzo que se ha llevado de la municipalidad para poder cambiar y transformar eso. Ha tenido un cambio impresionante. Yo le podría mencionar que hemos avanzado en sacar a todos los niños del vertedero de la zona 3, teniendo guarderías en las cercanías, jóvenes están en los viveros siendo capacitados, se tiene programa de reciclaje para los guajeros, se tiene capacitación para los guajeros. Carlos, y nada de eso se discute, pero en concreto, ¿por qué el municipio, por qué la alcaldía no ha iniciado un proceso para trasladar la disposición de los desechos sólidos hacia otro sitio? Sí, es que definitivamente se habla de trasladarlo, porque recordemos que el vertedero llega a ese lugar y no habían vecinos en el sector. Claro. Los vecinos se acercan hacia el vertedero porque es un ingreso para todas las familias que nosotros vemos en este momento en las cercanías del vertedero. Todas esas familias buscan el reciclaje, la forma de subsistir de todo lo que los guatemaltecos tiramos a la basura. Ahora, trasladar el vertedero hacia otro punto no es rentable en muchos aspectos, porque primero, como lo menciona también el caballero, ¿quién quiere un basurero a la par de su casa? No hay sectores donde se pueda trasladar un vertedero de la ciudad y mucho menos de todos los municipios que se genere. Pero y si no fuera el traslado, perdón que lo interrumpa, ¿por qué no hacer lo que mencionaba el licenciado Linares? Hacerlo un verdadero relleno sanitario. Es que se hace. Los desechos se vienen reciclando desde el camión, porque el camión amarillo es una mini empresa donde el padre del hogar es el encargado de manejar, la esposa de emitir los recibos, los hijos van en la parte de atrás recolectando la basura domiciliar, hasta el perro va viendo qué puede obtener de la basura dentro del camión, y ahí se hace un pre-reciclaje, se separa lata, cartón, aluminio, plástico y todo lo que se pueda reciclar. Al llegar al vertedero se coloca en un área para que los recicladores retiren todo lo demás, y lo que queda de desechos orgánicos se aísla con material selecto. Hay algo que mencionó que sí quisiera también recalcar, que dentro del vertedero, a comparación de vertederos de otros países a nivel internacional, países subdesarrollados, el vertedero o la basura que nosotros generamos tiene un 72% de humedad. O sea, son más desechos orgánicos que reciclables los que se vierten en el vertedero. Entonces ese 72% de humedad hace inutilizable la basura para muchos aspectos.